Guatemala como la economía más grande de Centroamérica. Claro, sí, es que en Guate si quieres, o sea, sí, de que hay chamba, hay chamba. Aquí lidera Guatemala con un salario mínimo de $403, superior al de países como México. Hola. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están mis panas, mis panas, mis chavacones, mis patagones, mis chavacos, sepsis, mis patrones, mis balugs, mis guachalales? ¿Cómo están mis estimados hermanos catrachos, chivos salvadoreños, patojones, guatemaltecos? ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? El título dice así: ¿qué pasa si comparamos las tres economías del Triángulo Norte en 2023? Esto evidentemente, el Triángulo del Norte centroamericano está conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Dicho lo anterior, mis hermanos, cabe mencionar que es muy interesante saber qué pasaría. Y antes de comenzar, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios de qué país nos están viendo, cuáles creen que sean las fortalezas de su país, cuáles las debilidades, qué cosas podrían mejorar y cambiar. Esto está en el canal de mi amigo Alex DC, que está en la parte de la descripción. Siempre vayan a verlo, le dejan un bonito like y todo eso que ya ustedes saben. Comenzamos en 3, 2, 1. Para empezar, conozcamos sus poblaciones. Aquí se da un caso muy interesante, ya que a pesar de que los tres países comparten frontera, su expansión poblacional es totalmente opuesta. Por un lado tenemos a Honduras y Guatemala, con más de 17 y 10 millones de habitantes respectivamente, y ambos tienen uno de los porcentajes de crecimiento poblacional más altos de toda Latinoamérica. Y por el contrario tenemos a El Salvador, donde en más de 20 años sus cifras apenas han cambiado, y su población parece estar envejeciendo. Este es un caso muy interesante y es parecido al de Uruguay. Uruguay es un país que durante los últimos años su población se ha mantenido... no ha tenido ni decesos ni cambios muy bruscos. Sin embargo, tiene una explicación interesante, y es que en los años pasados tal vez sí tenían muchos hijos los salvadoreños, pero todos se iban a migrar, se iban a otros países, a los Estados Unidos, etcétera, por todo el tema que ya sabemos. Actualmente el tema está cambiando, pero para que la población ya se arraigue nuevamente en su país necesitas unos 5, 10, 20 años. Y aparte, ya las nuevas generaciones ya no están teniendo de 10, 12 hijos, ya tienen 2, 3 hijos, y eso evidentemente mantiene la curva ya más estable, ¿no? Contar con bajas tasas de natalidad, y esto a pesar de que en la década de los 90 era el segundo país más poblado de la región. Esto claramente influye en su economía, pues son Guatemala y Honduras quienes mantienen mayor porcentaje de crecimiento anual, con 3,1% respectivamente, y El Salvador lo sigue con un 2% según proyecciones para el presente año. Esto consolida el puesto de Guatemala como la economía más grande de Centroamérica, sumando un PIB de más de 95 mil millones de dólares, y en 2024 se acercarían los 100 mil millones, con una gran diferencia sobre El Salvador y Honduras, con 32 y 31 mil millones de dólares cada uno, y se proyecta que en el 2024 Honduras al fin logrará superar a El Salvador en tamaño de PIB, algo que no ocurría desde hace 40 años, lo que lo dejaría como la tercera menor economía de la región, solo por detrás de Nicaragua y Belice. Pero veamos qué tan grandes son sus economías en relación a su población. Per cápita, en primer lugar tenemos nuevamente a Guatemala aportando al menos $5,420 por persona. En esta ocasión la diferencia no es tan grande, pues lo sigue El Salvador con $5,115 por habitante, y por último Honduras con cerca de $3,045 por persona. Sí, vaya, me ha tocado visitar Guatemala, y algo que he visto en comparación con otros países de Sudamérica, de otros países, es que si bien es cierto que hay lugares que tienen rezago y todo, su moneda ayuda bastante porque es una moneda que se mantiene fuerte. Número 2, me ha tocado meterme a zonas muy rurales, las cuales hay veces que no hay tal vez tanta infraestructura, pero la gente tiene dinero, o sea, es gente que tiene dinero, que si quiere se puede comprar una camioneta Hilux nueva, etcétera. Entonces sí hay poder adquisitivo, sí hay las condiciones para que la gente, si trabaja, pueda crecer. Entonces habría que ver cómo son otros países, pero vaya, en Guatemala sí, eso sí me ha tocado ver. Al analizar el desarrollo de cada vamos a ver país, quiénes viven mejor, importantes como la salud y la educación, nos damos cuenta que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorga a El Salvador 0,675 puntos en la categoría de medio, similar al desarrollo de Marruecos. Lo sigue Guatemala con 0,627 puntos, muy similar al desarrollo de la India. Y por último Honduras con 0,621 puntos, muy parecido al desarrollo de Bangladesh. Por otro lado, a pesar de que el salario mínimo no es un indicador económico, sí suele servir en muchas ocasiones. Sí, es un punto de referencia. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador? Aquí lidera Guatemala con un salario mínimo de $403, superior al de países como México o Colombia. Sí, el salario mínimo en Guate es un poquito más alto que el de México, y Colombia creo que también el Colombia es muy parecido al de México. Le sigue El Salvador con $365 por mes. Vamos, ahí está, mira, Costa Rica es el más alto con $600, Uruguay 540, ok, muy bien, Chile 475, Ecuador 450, Guatemala 403, El Salvador 465, Paraguay sigue con 350, Panamá 326, Bolivia, México 325, es lo que les decía. Que vaya, eso es un no, o sea, no significa que eso es lo que gana la gente, ¿sabes? O sea, hay gente que gana mucho más, gente que gana mucho menos, pero es un estándar.
¿Y dónde estaba? Y por último, nuevamente Honduras con $316 mensuales. Sí, Pero si hablamos de salario mínimo, creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesario hablar de desempleo. Si revisamos el porcentaje de desempleo en cada país, tenemos en primer lugar a Honduras, con 8,3% de paro entre hombres y mujeres. Un poco atrás está El Salvador con 6,5%. Muy bien. Finalmente, un 4,7% en Guatemala. Es lo que les digo. En parte, es debido a su robusto sector agrícola que emplea a gran parte de los guatemaltecos. Sí, es que en Guate si quieres, o sea, sí, de que hay chamba, hay chamba. Se considera como la segunda actividad económica más importante del país. Dicho esto, resulta interesante analizar el porcentaje de pobreza de cada país. Aquí los datos giran sin duda en favor de El Salvador, pues en 2023 se estimó que esta cifra ronda el 18,1% de la población, muy por debajo de otros países de Latinoamérica. Lo sigue Guatemala con un 54,6% de la población y Honduras que se acerca al 70% de la población en condición de pobreza. Sí, El Salvador con 18.1 está con un super número, Deuda externa. Ok. Quien mayor deuda externa acumula es Guatemala con 29.250 millones. Pero es la economía más grande. Solo el 30,8% de su PIB. Lo sigue muy de cerca El Salvador con casi 26.000 millones de dólares. Pero un momento, recordemos que la economía de El Salvador es mucho más pequeña que la de Guatemala. Es decir, esto equivale a un impresionante 80% de todo lo que produce cada año. Por último, tenemos a Honduras con una deuda externa con 9.540 millones de dólares, equivalentes al 30% del valor de su economía. México también tiene su deuda aproximadamente por ese número, 30%. No podemos continuar sin conocer las fortalezas y las debilidades de cada economía. Para esto debemos observar las principales exportaciones de cada uno. Lidera Guatemala nuevamente con exportaciones que superan los 14.500 millones de dólares por año. 2/3 de todas las exportaciones de Guatemala son aportados por el sector agrícola. Guatemala es uno de los mayores exportadores de cardamomo, azúcar, melón y banano de todo el mundo, y en su mayoría van dirigidos hacia otros países centroamericanos que adquieren el 34% del total. El resto va hacia Estados Unidos con un 31,5% y solo un 10% se dirige hacia Europa. Aunque este primer lugar que ocupa Guatemala se mira seriamente amenazado por Honduras, que desde hace algún tiempo reporta crecimientos enormes de más del 20% por año en sus exportaciones. Al día de hoy todas suman un valor de unos 13.900 millones de dólares, las cuales en un 33,3% van hacia Estados Unidos, un 27% se dirigen hacia otros países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua y un 5% van hacia Alemania. Destacan sus exportaciones de café, que ascienden a los más de 1.400 millones de dólares por año, seguido de las bananas con unos 400 millones de dólares por año. Quien menos exporta de estos tres es El Salvador, quien a diferencia de Guatemala y Honduras tiene una economía más orientada hacia la industria manufacturera antes que hacia los productos agrícolas, sumando anualmente 7.000 millones de dólares en exportaciones, las que varían entre productos textiles, prendas de vestir y productos alimenticios empaquetados. Ya un poquito más industrializada su economía, pero con menos exportaciones. Nicaragua. Hasta la fecha, lamentablemente, los tres países tienen un déficit en su balanza comercial y compran más productos del exterior de los que venden. Pero, ¿qué productos son los que más adquiere cada país? Aunque Guatemala es quien más importaciones realiza desde el extranjero, es curiosamente quien menos dependiente es de estos, pues sus importaciones representan unos 29.000 millones de dólares, pero solamente equivalen al 30% de su PIB, y adquieren su mayoría petróleo refinado, equipos de transmisiones y automóviles, que vienen desde Estados Unidos, China, México y medicamentos desde El Salvador. Por otro lado, está El Salvador, que adquiere productos con valor de más de 15.200 millones de dólares, que son equiparables a más del 50% de toda su economía. Más de 1.800 millones son destinados a la compra de petróleo y gas, unos 400 millones en la compra de computadores y sus partes, y alrededor de 300 millones de dólares en importación de vehículos. Todo esto viene desde Estados Unidos en un 26%, 16% proviene desde China y también un buen porcentaje viene de otros países centroamericanos. Por último tenemos a Honduras, que gasta al menos 15.000 millones de dólares anuales en adquisición de combustibles, maquinaria, partes eléctricas y productos de la industria química, que mayoritariamente provienen desde Estados Unidos, México y Nicaragua. Visto todo esto, salta la pregunta, ¿cuál crees que sea el país con mejores proyecciones a futuro? Listo, eso, hermanos, vamos a acabar con este video de volada. A ver, punto número 1, me interesó mucho y me gustó mucho este video porque no solamente tiene 1, 2, 3 puntos, pone todos los factores económicos, macroeconómicos, sociales, demográficos, que te dan una perspectiva más interesante sobre el país. Yo a lo que acabo de ver es que, vaya, Guatemala está estable, ¿sabes? Es un país que sí tiene deuda, pero que no representa todo su Producto Interno Bruto. Es un país que sí tiene pobreza, pero también es uno de los países que tiene menos pobreza, que tiene más salario mínimo, que tiene mayores ingresos, que tiene menos porcentajes de población en situación de desempleo. Creo que sí, Guatemala con justas razones es uno de los países centroamericanos, o el país centroamericano más grande de toda Centroamérica, el que tiene la mejor economía. Y vaya, no es necesario que tenga el territorio más grande, el territorio más grande lo tiene Honduras, me parece. Sin embargo, Guatemala
Guatemala sí ha logrado desarrollar sus puertos, sus exportaciones y todo eso, y va mejorando. El Salvador, a pesar de lo que estamos escuchando últimamente, de que está mejorando, de que la inseguridad y todo eso, vaya, eso fue un lastre que va a tener que El Salvador remediar en los próximos años, porque la inseguridad detiene a los empresarios. Para que haya empresarios, para que la gente pueda trabajar, pueda generar, tiene que estar sin miedo, porque si tú eres un empresario y te está yendo bien, y tienes una cafetalera y te está empezando yendo bien, y empieza a ganar y generar empleos, pero de repente llega un güey y te dice, me tienes que dar cada mes tantos millones para que yo te deje vivir a ti, pues en ese momento pues ya mejor te vas, ¿no? Entonces yo creo que eso hizo que El Salvador tuviera una fuga de capital, fuga de empresarios, fuga de cerebros y todo, que le está costando. Yo espero que esto vaya remediándose en los próximos años. Ahora el caso de Honduras es interesante porque Honduras yo creo que tiene muchísimas cuestiones que puede explotar, sin embargo le ha faltado un poco de industria, le ha faltado todo eso. Nos dimos cuenta en la calidad o la cantidad de cosas que importan estos países, es más que nada cosas ya fabricadas, ¿sabes? Tecnología, vehículos, medicinas, cosas que ya se preparan en países que tienen una industria más desarrollada como la de Estados Unidos, como la de China, como la de México. Entonces yo creo que eso es un poco del problema que tienen tal estos tres países, que poco a poco van a ir mejorando. Así que, pero yo les agradezco muchísimo por haber visto este video. Ustedes pónganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre su país, sobre Honduras, sobre El Salvador, sobre Guatemala. Así que me despido, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, mis patojones, no sin antes, miren, presumirles mis playeritas bien preciosas. Nos vemos para el siguiente. Recuerden que no importa si es en Guatemala, si es en El Salvador, si es en Honduras, si es en Nicaragua, si es en Costa Rica, si es en Dominicana, si es en Cuba, si es en México, lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.